Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales, es martes 4 de febrero y esto es el Arca de Marisa. Espero que nos acompañen en la singladura que ahora iniciamos y que va a compartir con nosotros, con todos ustedes, en esta primera parte, el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles, el lorquino Carlos Pinilla Peñarrubia. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Marisa. Y encantada de tenerte aquí. Igualmente. El contertulio que nos acompaña en esta ocasión, en esta noche de martes, es el catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego López. Bienvenido hasta tu casa, José Antonio. Muchas gracias, bien hallados. Buenas noches. Pues si me lo permitís, Carlos, José Antonio, antes de comenzar en profundidad con la charla que vamos a mantener con el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de la región de Murcia, vamos como siempre a dar unas pinceladas a la actualidad. En esta ocasión nos vamos a ocupar de esa visita que los expertos europeos han hecho a nuestra ciudad con motivo de la reconstrucción de la que está siendo objeto. Y es que, como les digo, los expertos del Consejo de Europa, que estos días visitan la ciudad de Lorca para valorar el proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo tras los movimientos telúricos del miércoles 11 de mayo de 2011, coinciden en que hay que redoblar esfuerzos para recuperar la zona del casco histórico, aunque reconocen que se trata de una labor de varios años. Los expertos destacan, por otra parte, los avances considerables que se están llevando a cabo en la reconstrucción de la ciudad, la reedificación de viviendas y la recuperación del patrimonio. Los expertos en cuestión son el señor Bernard Buzú y el señor Pedro Ponce de León. El objetivo de la misión, incluida en el Programa de Asistencia Técnica y de Cooperación sobre Conservación Integral de Patrimonio Cultural, es el de realizar un balance sobre el proceso de reconstrucción, contrastando el estado actual con las visitas que ya realizaron en los años 2011 y 2012. El señor Bernard Buzú recordó que visitó Lorca en octubre de 2011 y asegura que ahora lo que ha podido comprobar es que nuestra ciudad está volviendo a la normalidad, que en el barrio de la Viña se están construyendo nuevas viviendas y que también se han abierto al culto nuevos templos que antes estaban cerrados, con lo cual hay muchas cosas que andan de nuevo. Dice este experto, la vida ha vuelto a la ciudad de Lorca y eso es evidente. Por su parte, Pedro Ponce de León señalaba ante los medios de comunicación, ahí lo estaban viendo ustedes, que ha visto la recuperación de vida y el pulso ciudadano. Ahora contamos, añadía, con una oportunidad única para poner en valor tanto el patrimonio edificado como los espacios libres. Añadía el señor Ponce de León que ha constatado avances importantes y considerables en la recuperación de edificios civiles y de patrimonio histórico y que comprobaba que hay una vuelta absoluta a la actividad, que el proceso ya está en marcha, a pesar de que la recuperación de las lesiones sufridas por los seísmos es larga y lenta. Eso es lo que decían esos expertos europeos que estos días visitaban Lorca. Pero hemos querido preguntar al lorquino, al sufridor de esos temblores de tierra, cómo ve la recuperación de nuestra ciudad. Esto es lo que apuntaban. Muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y pienso que la comunidad se implica un poco, muy poco. Creo que Valcárcel está pensando en otra cosa. Dicen que están haciendo muchas cosas, arreglando muchos bajos, edificando allí en la Viña, haciendo los edificios, todo eso sí, la verdad. Pero ya por otra cosa, pues yo que soy hija mía, porque vemos como por un sitio y vemos, ay mira, Juana, han arreglado esto, mira que bien, estupendo. Poco a poco se está haciendo todo, si Dios quiere, con la ayuda de Dios todo se hará. ¿Verdad que sí? Poco a poco. Claro. Buena, que esto va bien ahora, va bien. Pues yo creo que va bastante lenta. Después de 2 años yo creo que va bastante lenta. Que hay mucha gente todavía que están fuera de sus casas, hay institutos, sitios que todavía hacen falta. He visto ayer por la carretera de Águilas que todavía no estamos con el parque de bomberos, por ejemplo. Entonces pues me parece un poco lenta después de 2 años. Hombre, pues yo creo que va bien ahora. Es que no te puedo decir más, quiero. Yo creo que para mí va bien ahora mismo la reconstrucción. Pues en mi casa va lenta. Vivo ahí, en el 38, al lado de las columnas. Y los pasillos, el revestimiento de los ascensores, bueno,
en mi pasillo es como si entráramos a Pompeya. O sea, la casa, lo que es la base fuerte de la casa la han restaurado toda, pero faltan cuartos para que nos revistan los pasillos. Yo tengo mi pasillo con los ladrillos a la vista. Y como ya estoy cansado, voy a coger un albañil y voy a pagar y lo voy a hacer yo. Por lo menos tapar lo que me molesta más de mi pared. Bueno, yo la veo que se va recuperando a poco, porque es que como no, el ayuntamiento no suelta tan poco dinero para que arregle el que lo tiene, pues ahí va la cosa con paciencia, pero en fin, si Dios quiere, a poco esto se arreglará. Voy con mucha frecuencia a la viña y vi el desastre cuando el terremoto y creo que ahí lo están haciendo muy bien. Hay mucho todavía por arreglar. Está lo del colegio donde hemos tenido el fallo de, ¿cómo se llama? Ahora mismo no, el nombre, el Rógenes. Pero lo demás yo veo que de alguna manera va marchando bien. El dinero es escaso y lo que hay que hacer es mucho. Pero creo que las viñas lo están haciendo francamente bien. Gracias, amigos, por participar con nosotros. Los vecinos que nos brindaban su opinión, José Antonio, se quejaban sobre todo de lentitud. Sí, eso es lo que desgraciadamente ha faltado desde el principio, un poco de más agilidad. Hubo ahí un arranque en los primeros meses, las primeras semanas, diría yo, de todas las administraciones al unísono, adelante, manos a la obra, pero después ha habido una época en que se ralentizó todo. No venían los dineros, se acusaban unas administraciones a otras de que aquello no andaba y que luego hay que entender que era difícil también el modo en cómo se han hecho las rehabilitaciones. Había que poner de acuerdo a muchísimos vecinos no se ponían de acuerdo en el modo de rehabilitación y cómo se hacía. Y luego, aparte de que algunas ayudas de alguna administración ha tardado en llegar, el impulso que dio al principio el consorcio de seguros, eso fue un gran empujón y ahora ya se está notando que hay muchos edificios que están puestos en marcha. Yo el otro día dije en la tertulia que a mí me parecía que la cosa iba bien, que iba razonablemente bien, antes de oír a estos expertos que han venido, y alguno pues me criticaba, decir que no debía decir eso, que las cosas no van. Efectivamente, quedan algunos puntos todavía, y al que no le han arreglado a su casa, como este señor que salía que no le han arreglado el pasillo, pues todavía tenía sus problemas, pero en un porcentaje altísimo está andando, está marchando. Está marchando, decía José Antonio Gallego. No sé qué opina Carlos Pinilla Peñarrubia. ¿También lo ves así? ¿Crees que la reconstrucción ya está en marcha, es una realidad? Teniendo en cuenta los graves deterioros que se produjeron como consecuencia del terremoto y luego también ha influido la situación de crisis económica, la Administración tampoco disponía de liquidez suficiente pues, para atender todas las necesidades. Poco a poco parece que sí, que Lorca se va recuperando y ya empiezan a verse grúas, empiezan a rehabilitarse edificios. Y como bien decía José Antonio, además surgen todos los inconvenientes legales que plantea una reconstrucción, sobre todo en el plano de los edificios, de la necesidad de unanimidad por parte de la Junta de Propietarios, y parece que poco a poco se van limando esos problemas y Lorca empieza a reconstruirse. Desde luego convendréis conmigo, tanto Carlos como José Antonio, es que a ninguno de los tres nos gustaría estar en estos momentos en la piel del primer mandatario local y tener que lidiar con esta crisis sísmica. Vamos con otro tema y nos ocupamos ahora de la policía local y de ese acercamiento que está realizando con los más chiquitines del municipio, porque la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de nuestra ciudad ha puesto en marcha una iniciativa que se va a llevar a cabo hasta el próximo día 28 de marzo a través de la unidad Policía Tutor de la Policía Local de Lorca. En esta campaña los agentes van a enseñar a alumnos de tercero de infantil, es decir, de 5 añitos, de 20 colegios de pedanías, las funciones del policía tutor y el resto de policía local, así como el material que utilizan y algo sumamente importante, les enseñarán a actuar en caso de determinadas situaciones de emergencia. Los alumnos, ahí lo están viendo ustedes, que ya se están beneficiando de esta iniciativa, son los colegios Virgen de las Huertas, el Villa Espesa, Juan Navarro de la Hoya, el de Almendricos, La Escucha, Pasico, Campillo y Purias. Además, los agentes se van a desplazar a los colegios del Consejero, La Parroquia, Avilés, Coy, Zarzadilla de Totana, Zarcilla de Ramos, Torrecilla, Marchena, Morata, Ramonete, Ciudad del Sol, La Campana y La Paca.
De esta forma se pretende acercar a los más chiquitines de nuestro municipio la policía local con el fin de que sepan que en ellos pueden encontrar la protección que necesitan en cualquier momento, además de enseñarles nociones básicas de seguridad vial y de prevención en situaciones de riesgo. Como complemento, esta iniciativa a las que ya viene desarrollando la Concejalía de Emergencias y la Consejería de Educación, Empleo y de Formación. Eso es lo que van a aprender estos días hasta el próximo 28 de marzo los más chiquitines de nuestro municipio. Pero la pregunta era obvia, hemos querido salir a la calle y saber si los adultos, los mayores de Lorca, saben cómo actuar en caso de emergencia. No, es que tengo prisa, me tengo que ir. Llamar a la policía y poco más. Oye, echar a correr, echar a correr. Aunque sea con dejar la puerta abierta, pero echar a correr. Es lo único que pienso yo. Además, el terremoto es que no me pilló aquí. Y no sé yo cómo hubiera actuado, no lo sé. Lo primero que hicimos nosotros era salir corriendo. Como te pille, si pilla en pijama, te pilla como sea, sales corriendo. No tienes más remedio, porque nada más que del miedo que pasa. Y eso es pero terrible, terrible. Hombre, primero lo que se venga a mano de hacerlo, yo qué sé, lo que podría hacer en ese momento. A lo mejor me pone nerviosa, pero yo creo que en estas cosas te dan los nervios, te dan para tener fuerza para hacerlo. Yo cogería a la persona, primero mirar las personas, ¿no? Que es lo más haría eso, claro. Yo de momento de terremoto me salgo de casa y corro a espacio abierto para empezar. En realidad me quedo en casa. Así no sé qué puede ocurrir más. En fuego también fuera de casa. Así no tenía experiencia otra. No sé nada, gracias. Por lo más rápido posible, porque es lo más correcto, por lo menos a mi forma de pensar. Cuando se presente la ocasión veremos qué hacemos. Eso hay que improvisarlo, me imagino, yo qué sé. ¿Qué te parece? Pues ya está, eso es lo que hay. Pues no sé, si un terremoto saldría de casa, supongo, pero no sé qué más emergencia, no sé cómo actuar. En cuanto a un terremoto, supongo que me saldría a la calle, si reacciono en ese momento bien, pero de más emergencias, pues no sé a qué tipo de emergencia, no lo sé. Pues lo más importante es nunca salir a la calle en caso de terremotos, según lo pasado ya, ponerte siempre con un amparo, sea una cama, sea una mesa o cualquier cosa que te ampare si hay una caída. Y en caso de emergencia, pues siempre serenidad, estar sereno, no ponerte nervioso porque entonces cuando ya estás listo. Y nada, y en caso de, ¿qué me ha dicho? Incendio. Pues el incendio igual. El incendio, pues si estás en una casa, lo primero que tienes que hacer es no abrir puertas, coger una toalla mojada, ponerla debajo, que no entre el aire y esperar y siempre pues evitar abrir las puertas y siempre buscando no montarte en un ascensor en ese momento, y buscando, si el ascensor está abajo, pues ir hacia arriba, hacia la azotea, y ahí pues es el sitio más idóneo, creo yo, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Gracias por brindarnos desinteresadamente su opinión, y parece ser que los adultos no terminamos de tener claro cómo actuar en situaciones de emergencia. Esperemos que los más pequeños saquen mejor provecho de las lecciones de la policía local. A mí me parece muy bien esa presencia de la policía local con los pequeños, y cuanto más a menudo mejor, porque una de las funciones que debe tener la policía local es la cercanía, la presencia en los sitios donde los ciudadanos lo necesitan. Por eso el enseñar a los más pequeños que la policía es un punto de referencia, es el agente amigo, es la persona que está preparada, además está profesionalmente preparada para atender cualquier emergencia, pues que se sepa que se puede acudir a él. Para ello, pues insisto, tienen que estar cerca, tienen que tener los medios suficientes y la capacidad suficiente para estar cerca del ciudadano. Y posiblemente, Carlos, algunos de estos chavalines cuando lleguen a casa les dirán a sus papis: mira qué bien ha estado la policía local en clase y no son tan malos como tú dices porque te hayan puesto una multa. Claro, a mí, al igual que a José Antonio, me parece estupendo que
el saber no ocupa lugar, todo lo que los niños puedan aprender está fenomenal, y si encima esa enseñanza puede ir encaminada a ayudar a los demás en un caso de emergencia y auxiliar a los demás, mejor que mejor. Pues ya sí que entramos en materia en esta noche de martes, amigos, charlando con Carlos Pinilla Peñarrubia, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de la región de Murcia. Aunque tengo la sensación, José Antonio Gallego, de que la inmensa mayoría de los lorquinos no saben a ciencia cierta qué es un registrador de la propiedad, si exceptuamos que era el oficio primigenio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ya, pues yo creo que sí lo sabe, porque el que más y el que menos hemos tenido que pasar por el registro de la propiedad para alguna gestión o por alguna cosa. Lo que ocurre es que pasa, como hablábamos incluso antes, de la gente de la autoridad, que es la Policía Municipal, pues esta autoridad, por decirlo de alguna manera, en los temas de la propiedad son absolutamente necesarios, y la gente está cada vez más concienciada de que debe tener sus papeles en regla. Los antiguos dejaban eso de la inscripción en el registro de la propiedad, lo dejaban para no sé cuándo, ¿no? Yo me acuerdo de mis abuelos y tal, que decían, ¿para qué vamos a mover los papeles? Y esto es para sacarnos los cuartos, decían y tal. Y luego pues pasaba lo que pasaba, que hay una pregunta que luego quiero hacerle al registrador, en el sentido de que hay gente que de pronto se encontraba con que no tenía lo que quería, que era suyo de toda la vida, no lo tenía escrito a su nombre porque alguien había sido más avispado que él y lo había escrito en su momento. Pero yo creo que hoy en día todo el mundo tiene conciencia de que tiene que estar en contacto con el registro de la propiedad. Bueno, pues por si queda alguna duda, Carlos Pinilla Peñarrubia, por favor, ilústranos, ¿qué es un registrador? Bueno, un registrador de la propiedad es un funcionario público que está a cargo de una oficina pública registral, bien de un registro de la propiedad o bien de un registro mercantil, y que bajo su exclusiva responsabilidad pues ejerce las funciones que las leyes le atribuyen. La función primordial del registrador de la propiedad es controlar la legalidad del tráfico jurídico inmobiliario con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos. Esta legalidad el registrador la controla mediante lo que denominamos calificación registral, es decir, cuando se presenta un documento en el registrador lo valora jurídicamente, aprecia que tenga los requisitos de forma y de fondo que exige la legislación para que sea conforme a derecho, y en el caso de que sea así, procede a practicar la inscripción, el asiento registral. ¿Por qué decía que proporciona seguridad jurídica? Porque una vez que el asiento registral se ha practicado, está bajo la salvaguarda de los tribunales y esa posición es inatacable. Probablemente, para que la gente lo entienda mejor, un ejemplo sencillo sería un contrato de compraventa. Si existen dos partes, que una quiere vender y otra comprar, generalmente acuden al notario, otorgan la correspondiente escritura pública y la llevan al registro. A partir de ahí el registrador controla la legalidad del negocio jurídico. Primero ve que el impuesto que devenga esa operación está liquidado, después valora que quien vende sea el propietario de la finca, que la finca sea la que realmente se dice estar vendiendo, que las partes tengan capacidad, y una vez que ha determinado que todo es conforme a ley, practica el asiento. A partir de ese momento, el comprador, el adquirente, se convierte en titular registral y está su asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, su derecho protegido y su posición es inatacable, de ahí la importancia. ¿Y qué formación, qué titulación se requiere para poder ser registrador de la propiedad? Es lo que en mi época se decía como fulanito ha estudiado hasta el final. Sí, para acceder al cuerpo de registradores, bueno, hay que ser español, mayor de 23 años, ser licenciado en Derecho previamente y no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad previstas en la legislación hipotecaria. Se accede a través de una oposición que es exigente y que consta de 4 ejercicios, los 2 primeros orales, el tercero un dictamen, una calificación jurídica, y el cuarto es la práctica de un asiento registral. Lógicamente, como se tiene que llegar a un alto grado de especialización jurídica, pues es una oposición tremendamente exigente, que exige de muchísimo estudio, y aparte que es muy difícil acceder. Solamente se pueden convocar 50 plazas, porque así lo marca el reglamento hipotecario, y solamente hay 1000 registradores en toda España. Tengo entendido que obtuviste tu plaza en el 2010, ¿correcto? Sí, aprobé en febrero del 2010. ¿Y cuánto tiempo estuviste preparando esas oposiciones? Pues alrededor de los 5 años y medio aproximadamente, porque teniendo en cuenta que de que uno firma la oposición hasta que esa oposición finaliza y finalmente accede al cuerpo de registradores transcurre aproximadamente 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, pues 5 años y medio aproximadamente. Y en todo ese tiempo, esos 5 años de hincar codos y codos y codos, y no magnifico los términos, es que hincar los codos y bastante, ¿quién ha sido tu mayor apoyo? ¿Quién te ha brindado el mayor aliento? Hombre, lógicamente, cuando uno decide, adopta la decisión de preparar una oposición de esa envergadura, tiene que tener muchísimo equilibrio, porque es una vida
muy austera, totalmente diferente a la que hace la gente a esa edad, pues porque tienes que estudiar todos los días, estudiar muchas horas y lógicamente pues requiere de un ambiente familiar que apoye suficientemente al opositor. Yo en eso reconozco que fui un auténtico privilegiado porque tanto mis padres como mis hermanos siempre apoyaron el que yo opositase, me brindaron todos los medios necesarios para ello. Y luego aparte yo aquí tengo que nombrar una persona especial para mí porque a mí me aconsejaron que no se debe estudiar en la casa, o sea, se debe estudiar en una casa distinta porque llega un momento que si el opositor está 10 horas diarias metido en su habitación y luego tiene que dormir en esa misma habitación, aborrece su entorno. Entonces yo fui a casa de una tía abuela mía, de mi tía Masí, que me trató a cuerpo de rey, allí me puso mi habitación, yo me dedicaba a estudiar, vivía lógicamente con mis padres, comía en mi casa, pero estudiaba allí. Qué suerte tener una tía como la tuya. Muchísima. Que te dé cobijo en estas circunstancias. Muchísima. ¿Qué consideras que se puede hacer a día de hoy, José Antonio, para mejorar esa percepción que tienen los ciudadanos de la imagen del registrador de la propiedad? Yo, de todas formas, yo no creo que tenga una mala imagen, quizás desconocimiento, como se decía antes, desconocimiento de la labor que tienen, pero yo creo que se ha hecho un funcionario imprescindible, por lo que digo, de la legalización de tantas propiedades que andan por ahí en el limbo desde mucho tiempo. ¿No? Yo ponía antes el ejemplo de mis abuelos que decían que para qué había que escribir estos temas y luego pasaba lo que pasaba. Pero la gente ahora se preocupa muy mucho de que sus escrituras estén registradas, porque antes la gente hacía la escritura ante el notario y se olvidaba de registrarla, para librarse de pagar los impuestos que tenía que pagar fundamentalmente y tal. Y luego pues se encontraba como que esa escritura pues no tiene todo el valor que tenía que tener. Y entonces yo creo que cada vez se está concienciando más el ciudadano de que tiene que hacerlo. Faltaría quizá, como en algunas profesiones, faltaría quizá pues una cierta, digamos, publicidad, una cierta campaña de imagen, en ese sentido de lo importante que es estar al día también en ese proceso de la compra-venta para que llegue a su final y no se quede solamente en la acción ante el notario, sino pues que llegue hasta el final, porque luego hay también una serie de pasos que hay que dar, de impuestos, de plusvalía, que se Hacienda y tal, que se deben de cumplir, porque si no, si te falta alguno, al final no tienes nada. Puede ser que te encuentres con un papel que no es válido. ¿Qué objetivos te has marcado al frente de este decanato? Aunque llevas relativamente muy poquitos días con él. Sí, prácticamente 10 días. No, pues los propios que marcan los estatutos del Colegio de Registradores se rige por la legislación hipotecaria, por la ley de colegios profesionales y por los propios estatutos del colegio. Y mi labor como decano territorial de Murcia pues es defender los intereses de los registradores murcianos, representarlos de la mejor manera posible, velar siempre por el buen ejercicio de la profesión de registrador, fomentar en la medida de mis posibilidades el estudio del derecho civil y del derecho hipotecario mediante convenios de colaboración con instituciones y con organismos que puedan redundar siempre en beneficio de la seguridad jurídica, atender como merece al consumidor y usuario y las labores propias de un cargo representativo. ¿Y qué equipo te rodea en esta labor, en esta tarea que te has marcado? Bueno, yo he designado a una junta de gobierno dentro del colegio, porque el organigrama, el colegio es nacional, está la asamblea de decanos, que reúne a todos los decanos territoriales una vez al mes, y luego están las juntas de gobierno de cada decanato territorial. En este caso pues yo tengo mi junta de gobierno, que son todos compañeros, registradores de la propiedad, con un secretario, un tesorero, un director de oficinas liquidadoras, un director de relaciones institucionales, un director de atención a consumidores y usuarios y un director del centro de estudios hipotecarios, porque una de las labores fundamentales del colegio es fomentar el estudio del derecho hipotecario, el derecho inmobiliario registral y del derecho civil. Y por lo que antes le comentaba a José Antonio Gallego acerca de que se dé a conocer y demás la institución del registro, es que la seguridad jurídica de la que te hablaba antes, lo que el ciudadano tiene que ser consciente es de que es un pilar fundamental para la prosperidad de una sociedad. La seguridad jurídica al final se transforma en seguridad económica. Imagínate qué sería si yo quisiese comprar una casa y no tuviese la certeza de que quien me la vende es el verdadero propietario. O qué ocurriría si a mí alguien pretende venderme una finca y yo no puedo saber si esa finca está libre de cargas, si tiene hipoteca, si tiene embargo, si no lo tiene. O qué ocurriría si un banco no tuviese la certeza de que puede hacer efectivo su crédito mediante una ejecución hipotecaria. Entonces, lógicamente, el crédito no fluiría. Entonces, la seguridad jurídica es una pieza fundamental, por eso la consagra el artículo 1 de la Constitución, para la prosperidad social y económica de un país.
¿Cuántos colegiados de tu gremio hay en la región de Murcia? En la región de Murcia ahora mismo hay 40 registros de la propiedad. Solamente hay un registro mercantil que es de ámbito provincial, que está servido por 3 registradores de la propiedad y luego 37 registros de la propiedad. Hay prácticamente en todas las poblaciones de la región, porque es necesario que haya un registro cerca del ciudadano siempre, precisamente por la labor de seguridad jurídica que presta. ¿Y registradores lorquinos aquí, oriundos de la tierra? Sí hay, además yo tuve la suerte, cuando yo aprobó conmigo Asunción Fernández Aguirre, que fue además compañera mía de oposición, compañera de grupo, y la verdad es que las alegrías compartidas parecen más alegrías, y sí, ¿no? hay más registradores lorquinos. ¿Qué servicios ofrece el Colegio de Registradores a los colegiados? Pues servicios de previsión social, seguro médico, seguro de responsabilidad civil, que es un seguro colectivo, todo tipo de asesoramiento, tanto jurídico como laboral. Existe la Asociación Profesional de Registradores para asesorarnos en el ámbito laboral, porque cuando un registrador toma posesión de un registro, lógicamente también se hace cargo del personal y tiene que disponer de todos los medios materiales y personales que son necesarios para el desarrollo de la función pública registral y sobre todo servicio de asesoramiento y de formación. Lo que está claro, convendrás conmigo, José Antonio, es que el oficio de registrador de la propiedad te hace ser un espectador de excepción de la crisis económica que hemos estado padeciendo en los últimos tiempos. Sí, yo creo que en ese aspecto son notarios de la crisis económica. De todas formas, yo quizá debía haber empezado con lo que quiero casi terminar, no la entrevista, sino por la conversación con Carlos, en el sentido de reconocer lo difícil que es esa carrera y que él prudentemente, de una manera así, pues lo ha dejado pasar de lado. Lo ha edulcorado. Pero yo sé que es muy difícil, es muy exigente, que requiere muchos años de sacrificio, y el llegar a ella pues supone pues ese grado de dedicación que él se queda dedicado. Por eso pues yo quiero felicitarlo por su trabajo y por su esfuerzo, y en ese aspecto pues saber que hay un lorquino también al frente del decanato pues debe ser satisfacción para todos, porque yo creo que los lorquinos nos debemos de alegrar de las cosas buenas que le pasan a los lorquinos, ¿no? Porque a veces no nos alegramos de las cosas malas, decimos, es que no salimos en la televisión, en las noticias, es que por los sucesos, por las cosas malas. No, hay muchas cosas buenas y mucha gente muy válida y muy valerosa, muy valiente, y estamos en ese caso, por lo tanto, enhorabuena. Muchísimas gracias. Decía hace unos instantes que los registradores de la propiedad son unos espectadores excepcionales de la crisis económica. Para ir más allá, más que espectadores, diría que actores. ¿Cómo os ha afectado esta crisis en vuestro trabajo? ¿Ha mermado ostensiblemente? Sí, de manera importante, porque lógicamente como consecuencia de la crisis el tráfico jurídico inmobiliario, que era uno de los motores económicos del país, ha tocado prácticamente fondo. Hemos visto, se ha reducido en un 50%, el crédito ha dejado de fluir, con lo cual se han constituido muchas menos hipotecas, y además ha descendido notablemente el precio de los bienes inmuebles. Hemos sido efectivamente espectadores, desgraciadamente de lujo, de la crisis económica, pero parece que se apunta a un cierto cambio de tendencia, porque yo entiendo que desde el momento en el que el crédito fluya, lógicamente la situación económica de España mejorará. Desde mi punto de vista hacen falta dos cuestiones fundamentales para que fluya el crédito. De una parte, que los acreedores, o sea, que el acreedor, que el banco, que la entidad financiera disponga de liquidez, y de otra parte, que se estabilice el precio de la vivienda para que así pueda tener garantía suficiente de cobrar su crédito. Parece, según datos del propio Colegio de Registradores, que en el último trimestre de 2013 el precio global de la vivienda repuntó en un 2,6, aunque son datos incipientes que están pendientes de consolidación, y luego, lógicamente, se ha producido una recapitalización de los bancos, con lo cual parece que se aprecia cierto cambio de tendencia, que el negocio jurídico inmobiliario empieza nuevamente a funcionar, pero lógicamente estamos a la espera de que se consoliden todos esos datos. Esta mañana nos desayunamos todos con los periódicos, radios, televisiones, anunciando que por fin este mes se ha vuelto a crear empleo y que parece ser que estamos ya remontando ese bache de la crisis. ¿Tú también lo percibes así, José Antonio? Sí, se está percibiendo ese bache, pero de todas formas hay dos Españas, como hemos dicho alguna vez. Está esa España oficial de las estadísticas, que está bien, pero luego falta también la España real
del que está todavía pendiente de empleo, del que tiene empleo precario, que cuenta estadísticamente como que ha conseguido un puesto de trabajo, pero no consta que lo tiene para 3 meses o para 2 meses, y que todavía seguimos por encima de los 4 millones de desempleados, que eso es muy grave. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo que ahora, por lo visto, en la Unión Europea, pues en la reunión que han tenido estos días, pues se quiere potenciar al ejemplo de lo que han hecho fundamentalmente en Estados Unidos, que es fomentar un poco la inversión, la productividad, el ayudar más a la economía, a la economía real, la de cada día, que también está bien que los bancos se saneen, pero hay que sanear también el comer todos los días. Una curiosidad, porque ha aparecido en algunos programas de televisión. ¿Es cierto que el registro de la propiedad va a ser el registro civil va a ser asumido por el de registradores de la propiedad? Pues no lo sabemos. Nosotros los registradores manifestamos a ese respecto nuestra voluntad en una asamblea general que se celebró en Zaragoza y en la cual mostramos nuestra negativa. O sea, nosotros no queremos asumir el registro civil porque primero habría que arbitrar un mecanismo de financiación para que eso fuera así. Y aparte demandábamos un amplio consenso político en el caso de que se llegase a esa decisión. Obviamente nosotros somos funcionarios públicos, estamos sujetos al poder público, y si la Administración Central estima conveniente que el registro civil pase a manos del cuerpo de registradores para cambiar el modelo de gestión o el sistema de gestión, lo asumiremos porque no tenemos más remedio, y lo que sí haremos es tratar de hacerlo de la manera más ágil y más eficiente posible, siempre pensando en el beneficio del ciudadano. Pero no sé si os habéis puesto ya en esa tesitura qué pasaría con esos funcionarios del registro civil y qué pasaría concretamente con los ciudadanos a la hora, por ejemplo, de ir a inscribir el nacimiento de un hijo, contraer matrimonio. ¿Habría que pagar por esos servicios? Es que todo eso es lo que no se sabe. Evidentemente, nadie debe pagar ni por nacer ni por morirse, eso es evidente. Son cuestiones que no deben de generar ningún tipo de honorario. Lo que ocurre es que si nosotros somos funcionarios públicos, pero sostenemos económicamente el registro de la propiedad, lógicamente si asumimos el registro civil tendría que tener algún mecanismo de financiación. Todo eso es lo que no sabemos en el caso de que el Gobierno decida que seamos nosotros los que asumamos el registro civil, cómo se articularía. Y luego, efectivamente, yo también leo en los medios de comunicación, se habla de la privatización del registro civil en el caso de que lo asumiesen los registradores de la propiedad. Lo que tampoco se puede hacer es demagogia. El registro civil, efectivamente, tiene que ser gratuito, determinadas cuestiones del registro civil, pero el registro civil no es gratis. El registro civil tiene una partida en los presupuestos generales del Estado, con la cual, lógicamente, que se integra por los impuestos de todos los contribuyentes y con la cual se financia tanto los funcionarios que trabajan en el registro civil como todo el mecanismo que lleva consigo el registro civil. ¿Qué ocurrirá al final? Yo no lo sé. Los registradores de drogas hemos manifestado nuestra voluntad de no asumir el registro civil y de que en el caso de que sea así, pues que haya un mecanismo de financiación, que haya un amplio consenso político en torno a la cuestión, y lo que sí garantizamos, como siempre ha hecho el cuerpo de registradores, que en el caso de que lo asumamos, pues lógicamente se llevará de una manera eficiente, ágil, eficaz, puntero a nivel tecnológico, como ahora mismo son los registros de la propiedad. ¿Qué opinas del ministro de Justicia, del señor Alberto Ruiz Gallardón, José Antonio? Diría, no opino, me da miedo opinar, porque es que la verdad es que está dando algunos pasos que son muy, digamos, muy controvertidos por ser suave en el tema. Yo creo que se le está conociendo solamente por el controvertido asunto del aborto, y entonces pues está teniendo pues mala prensa. Para mí era una persona muy capaz y muy válida, tanto cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid, como alcalde, como yo lo conocí como portavoz en el Senado. Me pareció una persona que era pues muy abierta, muy así, pero creo que se ha dejado un poco influenciar por algunos poderes fácticos que no quiero nombrar. Bueno, más claro el agua. Es obvio, Carlos, que soy totalmente lega en la materia que tú dominas, pero sí que he escuchado conversaciones en las que los notarios os acusan de obstaculizar algo así como la implantación de las nuevas tecnologías. ¿Eso es cierto? No, en absoluto. Todo lo contrario.
tanto el Cuerpo de Registradores de la Propiedad como el colegio hemos sido punteros a nivel tecnológico. Hoy en día muy pocos organismos pueden decir que se comunican con el ciudadano por medios telemáticos. Nosotros existe la posibilidad de que cualquier ciudadano que acredite lógicamente un interés legítimo pueda solicitar información del registro de la propiedad, bien por medio de nota simple o bien por medio de certificación, por medios telemáticos, y recibe esa información en el más mínimo plazo posible, nunca superior a 3 días, porque así lo marca la legislación, con lo cual no, eso no es cierto, ni yo he oído a ningún notario que diga eso. Pues no serán los notarios con los que yo me relaciono. No me gustaría que concluyéramos esta charla, Carlos, en esta noche de martes, sin hablar de uno de los temas más candentes de los últimos tiempos y que afectan de una forma muy directa a los ciudadanos. Es el tema de los desahucios y de la dación en pago. Sí. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, es una cuestión compleja. Para tratar de explicarla y que todo el mundo lo entienda, lo primero que hay que tener en cuenta es que detrás de cada ejecución hipotecaria y detrás de cada desahucio hay un drama humano, hay una persona o una familia que no puede atender sus obligaciones de pago y que en ocasiones se ve privada de su vivienda. Lógicamente, esa persona tiene que estar suficientemente protegida. Ahora, ¿qué ocurre? La dación en pago, como modo de solucionar ese problema, es decir, yo no puedo pagar mi hipoteca y entonces el banco se queda con mi casa, pero se extingue mi deuda. Aunque la casa valga menos de lo que yo debo, se extingue mi deuda. Eso realmente no es posible en el marco legal actual. No es posible porque en el derecho español rige, bueno, primero el principio de autonomía de la voluntad, significa que las partes de un contrato pueden estipular lo que consideren conveniente siempre que no sea contrario a la ley, a la moral y al orden público. Y luego, aparte, rige el principio de responsabilidad patrimonial universal, por virtud del cual, si una persona contrae una deuda con otra, el deudor responde con todo su patrimonio de esa deuda. Con lo cual, la dación en pago pactada a priori en la escritura de constitución de la hipoteca no puede entrar dentro del marco legal porque además infringe la prohibición de pacto comisorio y una serie de preceptos legales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Proteger al deudor hipotecario. Eso sí que hay que hacerlo. Y también proteger al acreedor, que también tiene su derecho. El procedimiento de ejecución hipotecaria no se puede eliminar porque el banco tiene derecho a cobrar su deuda, pero sí que hay que arbitrar una serie de medidas para que nunca el deudor sufra cláusulas abusivas. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Comunitario, se dicta una ley, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de protección de los deudores hipotecarios. Hoy día, y ahí, por ejemplo, los registradores también desarrollamos esa labor de seguridad jurídica y de protección del usuario. Los intereses de demora en el caso de vivienda habitual no pueden superar 3 veces el interés legal del dinero. No se puede pactar como valor a efectos de subasta de una finca más del 75% de un valor de tasación oficial. En el caso de las famosas cláusulas suelo, si el banco las estipula en la escritura de constitución, el particular tiene que consentir de su puño y letra en la escritura que ha sido adecuadamente advertido de los riesgos, y eso es lo que hay que hacer, proteger al deudor hipotecario. Ahora, lo que no se puede pretender es que se pacte a priori la dación en pago porque no lo permite la ley y porque además tendría consecuencias dañosas a la larga, no solamente para el propio deudor. El banco lógicamente concedería menos crédito, el tipo de interés subiría, la cobertura hipotecaria descendería, sino porque además puede darse la situación contraria a la actual. ¿Qué ocurriría si yo en mi escritura de constitución de hipoteca pacto con el banco de que en el caso de que no pueda pagar se quede con mi casa y se extinga la deuda? Puede ocurrir que yo puntualmente, por ejemplo, quede en paro, no pueda atender mis obligaciones de pago, pero que sea una situación económica boyante y la vivienda suba de valor. En ese caso, el que saldría beneficiado sería el banco. Por eso no se puede pactar a priori. La dación en pago como tal, como negocio jurídico por virtud del cual se extingue una obligación, existe. En el derecho español es perfectamente posible, pero no se puede pactar a priori en una escritura de constitución de hipoteca. Tiene que existir la ejecución hipotecaria. De todos modos, José Antonio, ¿no tienes la sensación que con todo este tema de los desahucios, de la dación en el pago y demás, se ha hecho en los últimos tiempos bastante demagogia? No, porque lo decía bien Carlos antes, es que hay un drama humano detrás de cada desahucio. Entonces, el drama humano va por delante de la legalidad incluso y de la jurisprudencia. Por lo tanto, no ha habido demagogia. Puede ser que alguien haya querido aprovecharse de estas situaciones y de estos dramas que hay
en muchas familias y en muchos sitios, pero el problema, yo lo digo siempre y es mi manía, el problema está en los bancos, en la manera de pactar los créditos, de dar los créditos, de animar a que se pidan créditos e hipotecas muy por encima del valor de las viviendas y muy por encima de la capacidad de los hipotecados, y ahí donde se debía la legislación debía de haber puesto freno en su momento, y se debía de poner freno para que no vuelva a ocurrir, para que no haya tantas personas que de buena fe se han metido en un callejón sin salida y que ahora no pueden salir. En ese aspecto yo creo que había que atar muy corto a los bancos fundamentalmente. ¿Querías hacerle alguna pregunta a Carlos Pinilla Peñarrubia esta noche antes de concluir la charla? Una cuestión de las que se ha dado mucho, por lo menos hasta ahora, que era esto de que algunas personas que se enteran de que hay una parcela de la que no se sabe muy bien el nombre, el titular que diga y tal, y entonces pues van y la inscriben a su nombre en base a un célebre artículo que por ahí, no sé si es el 505, 300... El 205. El 205, yo sabía que tenía el 5 por ahí. Entonces, ¿qué hay de ese tema? ¿Eso hay muchos conflictos en el registro o es un problema más de notario? No, lo que ocurre es que, bueno, el acceso de una finca al registro de la propiedad se llama inmatriculación y se inmatricula por el artículo 205 de la ley hipotecaria generalmente. Para eso lo que hace falta es tener un doble título público y que sea más traslativo. Por ejemplo, si una finca no está inscrita en el registro y tú eres propietario de esa finca y quieres inscribirla, el título que necesitarías para inmatricularla por esa vía pues sería, por ejemplo, si la ha heredado, la escritura de herencia y a continuación una compraventa, y así se inmatricularía. Lo que ocurría antiguamente es que la inmatriculación estaba enormemente facilitada por la ley. Eso sí que provocó que en algún momento, como no había las suficientes garantías, inmatriculase quien no era el verdadero propietario. En ese caso, el que se considera verdadero propietario lo que tiene que hacer es ejercitar una acción reivindicatoria, acudir a los tribunales, que se declare que es el verdadero propietario y en base a esa resolución judicial el registrador cancela el asiento registral en favor del anterior propietario e inscribe en favor del verdadero propietario. Hoy en día, con el estado actual de la normativa y la legislación, esos problemas no se dan, porque hay muchísimos más filtros, muchas más garantías y el proceso inmatriculador está mucho mejor regulado desde el año 44, que fue cuando se modificó la ley hipotecaria. Una vez que está satisfecha la curiosidad de José Antonio Gallego, hablemos de dinero, ese tema que a mí tanto me gusta y que es de tan mal gusto. ¿Es cierto que los registradores de la propiedad tenéis retribuciones tan importantes como se dice? ¿Estáis bien pagados, en una palabra? Vamos a ver, nosotros estamos retribuidos por arancel, como otros muchos profesionales del derecho. Es que la figura del registrador, pese a ser calificada por la ley hipotecaria como funcionario público, tiene ciertos rasgos que lo asemejan al profesional privado. Obtenemos nuestra retribución por arancel, pero al mismo tiempo sostenemos los gastos del registro, tanto personales como materiales, respondemos con nuestro patrimonio de los errores que podamos cometer en el ejercicio de nuestra función, y además tiene una justificación ese arancel, porque aunque el registro presta altos servicios públicos, realmente solo opera cuando alguien acude a él, es decir, la inscripción es voluntaria. El registro solamente protege a quien acude a él y lógicamente es lógico que sea ese usuario el que satisfaga los costes del registro. Y en estos momentos, aparte de iniciar una nueva andadura profesional en la que te auguramos tanto José Antonio como yo muchísimo éxito, ¿andas ya inmerso en la preparación de la Semana Santa? Bueno, claro, azul hasta la médula, por tradición, por convicción y por devoción. Azul hasta la médula. Ya tenía yo ganas de encontrarme un azul en la mesa, porque siempre los blancos ganáis por mayoría, José Antonio. Hasta hace poco además era vicepresidente de la Junta Directiva, pero ahora, como consecuencia de mi elección como decano, he presentado la dimisión por sentido de la responsabilidad. Para mí el Paso Azul es y será siempre algo importante en mi vida y soy consciente de que ahora mismo no puedo prestarle ni el tiempo ni la atención que merece y por eso, por sentido de la responsabilidad, presenté mi dimisión, pero por supuesto seguiré colaborando en la medida de mis posibilidades para engrandecer al Paso Azul como he hecho toda mi vida. Está también Carlos Pinilla Peñarrubia, ya a punto de ser padre. ¿Para cuándo esperamos el feliz acontecimiento? Para octubre aproximadamente, 1 de octubre, final de septiembre. Mi mujer está embarazada y estamos encantados. Y ahí no vamos a tener ningún problema porque el chiquillo o chiquilla va a ser azul. Azul. Como Dios manda. Es azul desde antes de nacer, porque su madre lo es y yo también.
Perfecto, pues nos vamos a quedar con esa palabra que a mí me encanta, azul. Carlos Pinilla Peñarrubia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y te deseo todo tipo de éxito en esta andadura que ahora inicias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí y un honor compartir plató con un lorquino de la talla de José Antonio. José Antonio, espero que te quedes para la segunda parte en la que vamos a cambiar radicalmente el tercio y vamos a charlar de educación con el director del Colegio Público San Cristóbal, Ginés Díaz. Eso será dentro de unos minutos. Sigan atentamente estos consejos publicitarios porque somos una cadena privada y vivimos de eso, y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. El Arca continúa sin gladura, amigos, en esta noche de martes 4 de marzo. Ya tenemos al siguiente invitado aquí a mi vera en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata, como les anunciaba, de Ginés Díaz, el director del Colegio Público San Cristóbal. Ginés, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y gracias. Espero que tu estancia con nosotros esta noche sea grata. Eso espero, muchas gracias, seguro que sí. Continúa también con nosotros el catedrático de Filosofía, que fuera alcalde de nuestra ciudad por las siglas del Partido Socialista Obrero Español, senador y diputado a Cortes, José Antonio Gallego López. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Pues hablamos de educación, hablamos de colegios, y antes de comenzar en la charla que vamos a mantener con Ginés Díaz, hemos querido preguntar a nuestros convecinos qué recuerdos guardan de esa época, de ese periodo escolar, una época en la que nos abrimos al mundo, hacemos amistades prácticamente inquebrantables y adquirimos unos conocimientos básicos para lo que va a ser nuestra formación. Esto que ustedes van a escuchar es lo que nuestros convecinos recuerdan de ese periodo, de esa época escolar. Muy buen recuerdo de mis amigas y de mis profesores, buen recuerdo, sí. Hemos ido poco al colegio nosotras. Yo iba de vez en cuando mis padres no me necesitaban. Cuando no, me tenía que estar en casa limpiando, cuidando de los hermanos, recogiendo olivas, cogiendo higos y trabajando en casa. Iba de vez en cuando, yo no sé nada más que leer y escribir, y sumar y restar, ya no sé restar, ya no sé hacer más nada. Pues tú eres muchas, pues de los profesores, pues de todo eso, pues por recuerdos de los amigos que tenía y todo eso. Yo recuerdo a muchas amigas, claro que nos seguimos viendo, pero así profesor en especial no, ahora mismo no recuerdo. Estaba poco en el colegio, a primario y fuera, hasta los primarios, y lo pasé bien. Yo no tenía ningún profesor así que sea conflictivo y eso. Lo pasábamos bien en el colegio y me gustaba mucho. Me hubiera gustado ser maestra, pero me quedé sin poder hacer otra cosa. Era maestro, mi marido sí, y yo por la noche iba a la escuela y hice pues todo lo que pude, pero al final no pudo ser. Tenemos muy buenos recuerdos. Hemos estado en La Monja, en la Mercedaria, estupendamente. Y tengo mucha amistad con las niñas de cuando éramos pequeños. Bueno, los profesores eran más rígidos que ahora. Y bueno, pues bien, por lo demás, pues bien. Todo. No hubo. La gente nos salíamos de la escuela lo antes posible para poder acompañar a las familias, poder trabajar. Y yo con 14 años pues ya estaba trabajando. Y nada más, ya después estudié lo poco que estudié, lo estudié de adulto. Gracias, amigos, por evocar esos recuerdos con nosotros, con Comarcal Televisión. ¿Cuál es tu recuerdo, esa añoranza que tienes de esa época escolar, no como profesor, sino como alumno? No, pues yo tengo el recuerdo de, quizá un poco romántico, de aquella escuela unitaria en la Vuelta del Nulo, que decíamos, con un profesor, don Alfonso Alto, que sabía, que nos enseñaba de todo, y que pues fue el que a mí me enseñó a leer, a escribir en aquellos pupitres inclinados, con un tintero allí que de vez en cuando se caía el tintero y nos tiraba de las orejas un poquito el profesor y tal, pero me gustaba, la verdad es que me gustaba entonces, y el maestro, que me acuerdo que me decía Antoñito diría, tú puedes estudiar, tú puedes seguir adelante. La verdad es que me animó mucho y me sirvió toda la vida, eso siempre me he acordado de don Alfonso.
No sé, Ginés, si tú eres un maestro, a mí es que me gusta la palabra maestro personalmente, que aspira a dejar huella en sus alumnos. La verdad es que se deja huella. Aunque no fuera el objetivo, se deja huella, porque el contacto de un adulto con un alumno y si el maestro pretende que el alumno dé lo máximo que tiene, al final queda formando parte de su historia. Tengo un montón de alumnos. Mira, una cosa curiosa me pasó hace poco. En una fiesta, llego a la fiesta y se acerca un señor mayor y me dice: usted no me conoce. Cuando alguien me dice de usted no me conoce, casi siempre digo: ostras, habrá sido alumno mío, pero no puede ser que es muy mayor. Pues sí, yo soy alumno mío. Dice: ¿sabe de lo que me acuerdo de usted? Dice que en aquel tiempo, porque le veo ahora fumar, usted no fumaba y yo de entonces me prometí a mí mismo no fumar nunca y no fumaba. Y entonces de una vergüenza exagerada, porque yo había vuelto a fumar, ya he vuelto a no fumar, pero hubo un tiempo ahí que estuve fumando y él no fumaba gracias a que yo dije en clase que el fumar era una estupidez. Bueno, y él me lo comentaba como algo grande que yo lo había dejado a él como huella, ¿no? Y fue una gran alegría y además un reproche hacia mí mismo de que yo era capaz de transmitir eso a alumnos y en cambio a mí no me lo pude transmitir durante un tiempo, ¿no? Pues esperemos que este amigo no se aficione al tabaco ahora, no, seguro que no. A estas alturas. Ya es mayor. Lo cierto es que Ginés Díaz en estos momentos es el director del Colegio Público San Cristóbal, un centro emblemático en nuestro municipio, pero ¿qué le diferencia? ¿Qué señas de distinción tiene con respecto a otros centros escolares de Lorca? Pues si tuviera que definir el centro, diría que es un centro internacional. Es un centro que tenemos en Lorca, internacional. A él asisten alumnos de 15 países, incluido España, y en él estamos conviviendo estos alumnos con el currículo oficial y para obtener la titulación normal de la enseñanza española, ¿no? Y también porque hay alumnos de tantos países, porque está en un barrio donde hay personas que proceden de esos países y demás. O sea que Lorca, como todo el mundo sabe, aunque algunos cierren los ojos, es una ciudad en la que convivimos muchos vecinos que hemos nacido en distintos países del planeta, ¿no? Muchos de esos vecinos tienen hijos y van a la escuela. Bueno, y la mayoría de los vecinos que proceden de otros países viven en la zona del barrio San Cristóbal. Y los niños, sus hijos, van a los colegios, la mayoría, los colegios del barrio San Cristóbal. En el barrio San Cristóbal hay tres colegios que estamos muy llenos de alumnos, porque hay muchas de estas familias, son familias jóvenes que tienen hijos y que están en edad escolar y entonces han llenado las aulas de los colegios de estos alumnos. Entonces, la característica típica de mi colegio de entrada, cuando vas, dices: ¿esto está en Lorca? Pues sí, pero si es que si te das una vuelta por el barrio, pues también. O sea, ahí están los padres y en la hora escolar los hijos están en mi colegio. Pero también es verdad que parece como si alguien se pusiera vendas y no viera por la calle cuál es la realidad, entonces cuando llega allí le sorprende. Y entonces dicen: ¿pero cómo puede ser? Pues como es. Y esto tiene alguna ventaja o algún inconveniente, casi dos ventajas y pocos inconvenientes. O sea, la convivencia es una de las grandes características del colegio y además una de sus señas de identidad y por la cual nos sentimos orgullosos, ¿no? O sea, estamos en un centro con un alumnado magnífico que sabe, no sé, tener como bandera el respeto de unos hacia otros. Convivencia magnífica era el término que utilizaba esta noche Ginés Díaz para definir la relación que tienen esos alumnos del Colegio Público San Cristóbal de 15 nacionalidades nada más y nada menos. Eso en cuanto a los pequeñajos, pero los adultos también convivimos pacíficamente con nuestros vecinos, con nuestros compañeros inmigrantes. Yo creo que hay una ¿Ahí podemos dar algún tipo de lección? No, yo creo que hay una convivencia normal. En Lorca, las gentes de distintos países, de distintas nacionalidades, pues estamos conviviendo pues de aquella manera. De todas formas, conviene decir que tiempo al tiempo, se necesita tiempo para entender que nuestra sociedad lorquina ha cambiado, de que efectivamente no somos únicos los que hemos nacido en Lorca o ni siquiera en Murcia o en España, sino que tan lorquinos vienen siendo pues aquellos ecuatorianos o magrebíes o rumanos o polacos o tal que hay aquí,
que nuestros propios hijos. Y el Colegio San Cristóbal, ahí me consta, yo conozco a Ginés y conozco al colegio, las características del colegio, pues a mí me parece no solamente una escuela de aprendizaje de asignaturas, sino una escuela de convivencia, de aprendizaje de convivencia, donde se enriquecen unos a otros, donde no hay conflictividad. Creo que ahí nos dan un ejemplo grandísimo los chicos, porque conviven normalmente y tranquilamente, y que eso dentro de unos años, cuando formen parte más activa de la sociedad, pues redundará en una sociedad plural, por supuesto, pero más igualitaria y más normal. ¿De cuántos alumnos estaríamos hablando aproximadamente? ¿Cuántos hay matriculados? En el colegio ahora mismo hay 527 alumnos. De esos 527 hay alumnos de 4 continentes, un alumno solo de un continente de Asia, que concretamente es chino, y el resto está pues repartido. Hay unos 190 de Europa, dentro de esos 190, unos 170 y mucho, casi 180 serían españoles. El resto son de Rumanía, Polonia y Bulgaria, y 105 de América. Hay dos procedentes alumnos de cuyos padres han nacido en América Central y en 2 países distintos, y otros de otros 3 países de América del Sur. Y entonces, pues, o sea que hay como 100 alumnos, 100 y pico alumnos cuyos padres han nacido en América, casi 200 que han nacido en Europa y 240 o 230 que han nacido en la zona de África, porque en África también hay de 5 países distintos. Lo que sí es verdad que, fíjate, curioso, un día, no hace mucho, llega una persona externa al centro a dar una charla y pregunta, a ver, que levanten la mano los que son españoles, y levantaron toda la mano. Entonces le sorprendió y mira a la maestra y dice, ¿la maestra es importante? Dice, no, dice, entonces... A veces hacen preguntas de ese tipo como queriendo hacer no sé qué cosa, qué distinción, ¿no? O sea, quiero decir que los niños son niños y las necesidades que tienen los niños son las mismas necesidades que tiene cualquier niño, y la expectativa de aprendizaje pues son las mismas, las que tienen ellos, los padres, y las que tenemos nosotros, los maestros, con ellos, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que todos alcancen lo máximo que puedan dar, y sí que es verdad que para eso necesitamos elementos de compensación, que a veces pues, hay un cierto desfase en algunos casos, pero también con españoles, y en eso consiste nuestro trabajo, de alguna manera también, para compensar alguna desigualdad que también las hay, ¿no? Y aparte de ceñiros a los libros de texto, ¿qué valores intentáis inculcarles? Vamos a ver, el libro de texto es siempre un instrumento, ¿no? Lo que pretendemos, aparte de crear un ambiente confortable, agradable, de aprendizaje y de intercambio, pues al mismo tiempo también llegar a un nivel de exigencia que les exija a ellos mismos alcanzar o desarrollar las competencias propias de cada edad de la que tienen ellos, ¿no? Y para eso pues, utilizamos normalmente pues, los recursos normales, como son los libros, pero también pues, pantallas digitales, utilizamos aulas de informática, utilizamos recursos hechos por los mismos maestros, y utilizamos pues, cualquier salida extraescolar, cualquier instrumento que complemente, que facilite la adquisición de contenidos por parte de los alumnos y el desarrollo de sus propias capacidades. Y al mismo tiempo que alcance competencias para poder desarrollar esos tipos de contenidos y poder aplicarlos, ¿no? O sea, lo que se hace en cualquier otro centro, pues lo hacemos allí también. La característica, o sea, la peculiaridad es esa, siempre es, lo chocante es cuando se llega de fuera, cuando uno entra dentro del colegio le llama la atención pues, la variedad, pero luego dentro del colegio... Visual. Sí, sí, es chocante la entrada, ¿no? Cuando llegas ahí, y parece como si fuera, lo digo por otros comentarios de otras personas, ¿no? Como si el colegio estuviera especializando en un área internacional, y no que se esté especializando, es que ya lo es, y además es que lo es porque así lo es el barrio y así lo es Lorca, así que es así, y esa es la realidad. Algunas personas consideran que esta situación es coyuntural, no sé por qué, pero piensan que esto luego vuelve otra vez a no sé qué normalidad, a una situación anterior, por comparación con otras zonas de España y con otros países sabemos que no es así, sino lo normal es que muchos se queden y otros se vayan, y que
vamos a convivir así toda la vida, o sea, igual que muchos tenemos familiares que viven en Francia o viven en Venezuela o viven en México, y otros familiares que vivieron y han vuelto, y otros que simplemente estuvimos unos meses y volvimos, ¿no? Pues igual está pasando esa interacción con personas de otros países, pues también ahora mismo ya se hace en suelo español, en suelo lorquino y en el suelo del barrio. Y esa es la realidad con la cual nos encontramos una situación inicial de partida diferente, porque la cultura y los valores de los padres, pero que se normaliza a nivel de centro educativo. A nivel de centro educativo los valores son los mismos que el resto de colegios, porque son valores que están reflejados en la Constitución española y que nos obliga a todos los centros educativos de España a ponerlo en valor, para la redundancia, ¿no? Y a que todos los alumnos en nuestro país pues lo practiquen y lo ejecuten y lo tengan en consideración. Y a la hora de educar a estos chavalines, ¿los padres se implican activamente o tienes la sensación de que delegan directamente en el profesorado? Tienen más dificultad. A ver, los padres están tan preocupados como los padres españoles, o más si cabe, ¿no? La mayoría de los padres que no han nacido en España quieren que sus hijos tengan éxito escolar y hacen lo posible para que tengan éxito escolar, pero tienen una limitación y es el idioma, muchos de ellos. No pueden ayudar a sus hijos como pueden ayudar otros españoles que sí podrían, y no lo ayudan todos, pero bueno, pero podrían. Potencialmente parece a priori más sencillo tener éxito a un español que a una persona de fuera. En la práctica no es verdad. Nosotros tenemos alumnos, los más brillantes de la clase, que proceden de todos los países que tenemos. O sea, tenemos tanto en infantil como en sexto de primaria, alumnos brillantes que pueden ser marroquíes, sus padres, o pueden ser ecuatorianos, o pueden ser españoles, o pueden ser chinos. Pero también tenemos alumnos con dificultad para aprender de la misma situación. O sea, tenemos alumnos con dificultad para aprender, hijos de españoles o hijos de ecuatorianos o hijos de marroquíes. O sea que el hecho de que los padres hayan nacido en un país o en otro, al final de la escolarización y durante la escolarización no es sinónimo de éxito o de fracaso escolar. Está más asociado al interés que tienen los padres en que sus hijos tengan interés o no. Está más asociado a la voluntad de que el padre quiera que su hijo aprenda. Más asociado a eso. Hemos hecho algunos estudios en el colegio y todo indica lo mismo. O sea, que hay padres con mucha voluntad de que su hijo aprenda, entonces facilitan material escolar, están en contacto con los maestros, más a menudo que otros, y normalmente luego al final se comprueba que esos niños son realmente los que tienen éxito. Hicimos un estudio el año pasado en el que demostraba el estudio que el 88% de los alumnos absentistas tenían fracaso escolar, o sea, no probaban todas las áreas del currículo. También es verdad que nos falta ahora este año a ver si es causa-efecto, si posiblemente no vengan al colegio porque fracasan en la escuela o por culpa de no venir tanto al colegio, por faltar más a menudo, es por lo que fracasan. Y los alumnos que fracasan hay de todos los países, pero especialmente españoles. Lo triste es eso. O sea, hay como más voluntad, menos exigencia por parte de algunos padres españoles que por parte de algunos padres de otros países, que están más interesados en que su hijo vaya más a la escuela, que aprenda, que apruebe, que se esfuerce, ¿no? Esa es la realidad de nuestro centro. Pues esta noche tengo la fortuna de contar en la mesa del Arca de Marisa con dos voces extremadamente acreditadas en la materia, porque José Antonio Gallego también pasó una parte importantísima de su vida dedicada a la docencia. Concretamente, ¿cuántos años, José Antonio? Pues tuve 18 años dedicado a la docencia de la filosofía en diversos institutos. ¿Y qué papel debe de jugar la familia en la educación? Ya apuntaba algo Ginés, pero es un tema que me interesaría profundizar en él. Pues esencial, aunque desgraciadamente no en todos los casos, y no tiene que ser un colegio de características especiales como el que estábamos hablando, sino los colegios normales. Hoy había en televisión una encuesta en la que se decía que los padres no visitaban a sus tutores, no sé en cuánto poco tiempo, y que necesitaba incluso pues hacerse un hueco en la legislación laboral para recoger por lo menos 2 horas al trimestre para que los padres pusieran ir, porque muchos padres, unos por problemas incluso familiares, los problemas que hay en la familia, y muchos por problemas laborales, no le dedican el tiempo que tenían dedicarle a ese contacto
con la escuela, que es esencial. De todas formas, tenemos que recordar nuestra juventud, en nuestros tiempos infantiles. La verdad es que había un contacto directo con el profesor, porque era un solo maestro para muchos alumnos, y no había esa regularización del tutor, de las visitas y tal. Pues había una convivencia normal, porque el maestro era una persona muy próxima, muy cercana, era de la propia familia, casi. Por lo tanto, se necesita una implicación de los padres, necesariamente, pero eso también es una educación ciudadana. Ahora que está tan denostada la educación para la ciudadanía, haría falta un capítulo en el que se dedicara a que los ciudadanos deben estar en contacto con los maestros en pro del bien de sus hijos. ¿Y la mentalidad de los alumnos a día de hoy cuál es? ¿Ha cambiado mucho respecto a otras épocas? ¿Son de los que quieren conseguirlo todo con el mínimo esfuerzo? Hay alumnos, la verdad que hay de todo. Hay alumnos con una obsesión por la nota, por el aprendizaje. Curiosamente, aunque antes no quería, a lo mejor sí lo he hecho, parcializar en función del lugar de origen la capacidad para aprender, todos los alumnos, pero en este caso es que merece la pena resaltarlo, todos los alumnos que tenemos que proceden de países de la Europa del Este, todos tienen éxito escolar. No hay ni uno que sea mediocre, ni uno que tenga algún problema por aprender, ni uno. Tienen una capacidad y una entrega por el esfuerzo, por aprender, por ir a más, que seguramente tiene que ver con su propia cultura o con los padres se han empeñado en que sea así, y que en el nivel que estén son alumnos brillantes. Y eso, bueno, pues llama la atención, ¿no? Porque llama la atención en positivo. Y luego te encuentras alumnos de todas las zonas. Por ejemplo, una cosa curiosa con alumnos marroquíes, ¿no? Que cualquiera es la población mayoritaria que tenemos en Lorca más desconocida, porque no, por mucho que todo el mundo diga, no, nos relacionamos, no, la relación no es real. O sea, la relación sí se da en la escuela sí se da. Y los alumnos marroquíes tienen una característica envidiable, porque a mí me recuerda a mi infancia, manifiestan un respeto tremendo hacia el adulto, son tremendamente respetuosos hacia el adulto y al padre. Y la figura, hay unas figuras que eso ya digo, me recuerda a mi infancia, y no sé por qué motivo ni cuándo desapareció en España esto, pero ha desaparecido, ya no existe de la misma forma como existía tan generalizada en los alumnos que proceden de Marruecos. También pasa con los alumnos que proceden de América, pero es que los marroquíes es una veneración, o sea, nunca contestan, nunca se enfrentan. Luego, a lo mejor se encuentra alguna excepción, pero también verá por aprendizaje, por mimetismo, con el aprendizaje que ha hecho aquí en España con los compañeros. Pero volviendo otra vez a esto, nos encontramos alumnos que están muy, podríamos decir, su razón de ser es estudiar, y de todos los países. ¿Y qué índice de becados tenéis en el centro, en el Colegio San Cristóbal? Alumnos con beca. Con beca ahora mismo el 30% de los alumnos tienen beca, ayuda escolar, 30% de primaria, sí, porque en infantil no hay ayudas. Hay unos 100 y pocos alumnos, como hay 300 y pico, o sea, 100 y pico alumnos con ayuda escolar. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de las becas, y yo no sé, José Antonio, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Me parece que ya la has manifestado en alguna ocasión aquí en los estudios de Comarcal Televisión, pero las becas deben de ser para el alumno que tenga escasos recursos o para aquel alumno que de verdad demuestre que se está esforzando y que quiere ser útil en la sociedad. Sin duda para el que tenga escasos recursos, para que tenga igualdad de oportunidades con el resto. Lo que no se puede es dividir la sociedad entre los que tienen medios y los que no tienen medios, porque si no se le da igualdad de oportunidades para aprender, pues difícil podrán sacar mejor nota. Yo alguna vez conté efectivamente aquí, en esta misma mesa, que todavía hay alumnos en los que en su casa pues no hay casi ningún libro, o no hay medios para poder estudiar, y tienen dificultad incluso en el acceso del material escolar, y hay que ser muy, no sé, tener mucha suerte o tener profesores con mucho entusiasmo como para poder estimularte para ese tema. Si no tienen esa igualdad de oportunidades, no pueden llegar, se quedarán atrás al final.
Al final también he dicho alguna vez aquí, lo que me preocupa es la gente que se va quedando atrás, las personas que se van quedando atrás, tanto en el mundo laboral como en el mundo escolar. Y entonces aquí es donde empieza la gran desigualdad de la sociedad, empieza aquí en la escuela. El que se va quedando atrás, ese ya está marcado para toda su vida. Por eso se le deben de dar el mínimo, el máximo diría yo, pero vamos a poner el umbral mínimo de posibilidades y de medios para que pueda partir al mismo nivel que los demás. Porque es que si no, al final no llega. Incluso diría más, tendría que haber una discriminación positiva en el sentido de a esas personas que necesitan más apoyo o más estudio, porque tuvieran más medios. Y ahí está el papel de las becas, el papel de las tutorías, el papel del profesor de apoyo, el papel de tantos medios que desgraciadamente algunos, en estos tiempos que corren, algunos medios en estos tiempos que corren se están recortando demasiado. Y los recortes no debían de llegar a esos niveles. Sí. ¿Qué índice de fracaso escolar tenéis en el colegio que tú diriges, Ginés? Nosotros ahora mismo el porcentaje medio de no éxito, o sea, de fracaso, es de un 40%. Está en un 40%. ¿Eso entra dentro que nos del parece, estándar normal? ¿Cómo? ¿Eso No. entra dentro del estándar normal en la sociedad? No, la normalidad, si existe, la normalidad debe ser que el 100% de éxito. Eso sería lo esperado. Y luego la normalidad puede estar en torno al 20%, por ahí. Pero vamos, nosotros tenemos un porcentaje más alto de alumnos que no alcanzan eso por un montón de casuísticas, pero es curioso, los que tienen éxito lo tienen. Y me explico, o sea, tenemos alumnos de todas las promociones estudiando ahora mismo ingeniería, medicina, o sea, en todos los años salen alumnos muy brillantes, o sea, que van al instituto, tienen éxito en el instituto y luego tienen éxito en la universidad. Porque no afecta al alumno que quiere estudiar o que estudia y que aprueba y que aprende, no afecta de que hay alumnos con una dificultad, afecta al sistema, afecta a la estadística, pero no hay ese alumno que quiere aprender. Algunas veces también se confunde el esfuerzo que tiene que hacer el maestro o el centro con el esfuerzo que hace el alumno para obtener éxito. El esfuerzo del alumno que hace el alumno para tener éxito es el mismo en cualquier sitio. Y aquí sería casi menos esfuerzo porque es como más sencillo, ha superado una serie de cosas previas, ¿no? que el proceso de socialización. Aquí se socializa más rápidamente que en otros sitios, porque en otros sitios cuando llega van aprendiendo que existen niños de una forma, aquí ese encuentro con la sociedad se da desde los 3 años. Pero respecto al tema anterior, si me permiten una opinión, claro que sí. Yo creo que si la enseñanza es obligatoria debe ser gratuita entera. O sea, no hay que empezar a dar becas. No, todo el mundo gratis. O sea, como pasa en Finlandia, como pasa en Francia, como pasa en un montón de países. A usted le obligan a que su hijo esté en la escuela hasta los 16 años, pues hasta los 16 años todo gratis. Que no le cueste nada al ciudadano. No debe costarle a nadie, tenga dinero o no tenga dinero. No, es que a veces se ponen las barreras, los listones en un sitio, entonces siempre hay algún perjudicado que está cerca del listón por encima. Porque, ¿qué es ser pobre o qué es ser rico? Y más todavía ahora con los recortes que se han hecho. En nuestro colegio se le reconoce, y a nuestro colegio en otros sitios, que no tiene nivel de ingresos o sea, que sería una persona destinataria de la beca, pero no hay más dinero y no lo ha llegado. Entonces a un padre le dice, sí, usted es pobre, pero no tenemos más dinero. O sea, de alguna manera le dicen eso a través de una fórmula muy rara, ¿no? Pero vienen a decirle eso, sí, usted es destinatario de la beca, pero no nos queda más dinero, se ha acabado. Entonces se le asigna a una serie de personas, no a todas las personas, incluso que ellos ponen en el listón. Por lo tanto, para evitar eso, lo mejor es que sea enteramente gratuita y a partir de ahí, cuando la enseñanza no sea obligatoria, empezamos a debatir. O sea, en la universidad lo debatimos, ¿no? Eso decía yo de cara a la administración, ¿no? Es injusto que haya alumnos, ya no porque su padre no pueda, es que también están los padres que no quieren. O sea, hay padres que dicen, bueno, ¿para qué va a comprar el libro de inglés? Y que no sirve para nada. Y lo deciden por su cuenta, aunque pudieran, ¿eh? Es que también se encuentra esa situación, se da esa circunstancia. ¿Y quién es el perjudicado? El niño. O sea, solamente el niño se perjudica por una decisión del padre, tenga o no tenga dinero. Pero si el niño va sin material, el niño va a ser perjudicado. Ese es el gran problema. Por lo tanto, si la administración dice todo gratis, al menos los niños no se perjudican y ese debate pasaría a un segundo término, ¿no? Yo creo que en esa línea está la administración, y si no lo está, pues por lo menos entonces colegios con una mayoría de alumnos con hijos, con padres que no tienen suficientes recursos, pues todo el colegio entero que sea gratis, para que no haya distinción entre unos y otros. Yo creo que eso es fundamental para garantizar un cierto éxito. Y luego la compensación educativa, también hay un programa que se estaba aplicando hasta el año pasado, que se llamaba el PROA, que es un programa de refuerzo que se daba en el colegio. Bueno, pues este año ha desaparecido.
se ha recortado el dinero. Entonces, este año el Ministerio de Educación ha decidido no mandar dinero a las comunidades autónomas para este programa, y la Comunidad Autónoma de Murcia no ha puesto dinero para ese programa y ha desaparecido. Se ha quedado reducido a la educación secundaria, como si el refuerzo hubiera que darlo ya a partir de los 12 años y no en primaria. Es un error. Yo creo que no beneficia a la mejora de la enseñanza, pero bueno, pues una decisión que se ha tomado, como tantas otras, y que ahí están, y que se dice que se va a mejorar el sistema, y que el dinero no es lo importante. Es una frase bonita, pero no real, no es real. ¿Habéis detectado, Ginés Díaz, que al colegio de San Cristóbal lleguen por las mañanas niños desnutridos, que no hayan tomado el desayuno porque los padres no tienen medios económicos para brindárselo? No, no lo hemos detectado. De hecho, hace unos meses alguien me lo preguntaba y lo pregunté a los maestros. No habían detectado ningún caso. Todos los niños van con el almuerzo. O sea, en ese sentido no. Tenemos alumnos que están en el comedor escolar, con ayuda escolar, pero no llega el nivel de nutrición hasta ese extremo de que no tomen desayuno por falta, o al menos no sé qué hacen los padres, pero no llega eso a los maestros no lo han detectado. Cosa que nos tranquiliza, convendrán conmigo, amigos, en esta noche de martes. Hablamos de alumnos, estamos tocando infinidad de temas que esta noche con el director del Colegio de San Cristóbal, pero aprovechando que tenemos a otro docente en la mesa, José Antonio Gallego, aunque también político importante de nuestra ciudad, me gustaría que me explicaras cuál es la labor más compleja del docente, a qué retos se enfrenta diariamente. Pues al que está tratando con un material humano, diríamos, que es muy difícil de estar tratando con piezas, con maquinaria o con no sé cosas, y entonces está tratando pues con una persona, un personaje bajito, de pocos años, pero que tiene una serie de potencialidades que desarrollar que dependen muchas veces de él. O sea, si el maestro no es capaz de desarrollar esas posibilidades, pero no desarrollarlas él, sino hacer que el niño, con su independencia, con su capacidad, tiene que desarrollar esa capacidad, y el profesor tiene que ser el guía de ese desarrollo. Porque no se trata de que el profesor sustituya a las capacidades del alumno, sino todo lo contrario, que desarrolle esas capacidades para que en algún momento determinado el alumno supere al profesor, que eso es el mayor éxito que puede tener un profesor. Pero insisto, que está tratando con seres humanos que son muy maleables, muy moldeables, y que depende de su trabajo y de su labor el que sea una cosa o sea otra. Por eso en la enseñanza la gran eficacia que tiene y lo mejor y el gran éxito de la enseñanza es que esa persona se desarrolle y llegue a ser pues lo que tiene que ser. Una curiosidad, Ginés, ¿cómo lidiáis en tu centro multirracial, internacional, con la asignatura de religión? Pues... Porque imagino que habrá, según nos decías, asiáticos, budistas, musulmanes, sí, cristianos, pero no forzosamente católicos. Sí, sí. De todas formas, la Administración tiene esto previsto de una manera especial. Y me explico. Cuando se habla de religión, siempre es religión católica. Para que sea otro tipo de religión hace falta que haya un acuerdo entre esa congregación religiosa y la Administración, para que permita, en base a un número determinado de alumnos, poder mandar a una persona de su religión a impartir la clase. En mi colegio solamente se da clase de religión católica. Entonces, ¿qué pasa? El resto de alumnos que no profesan la religión católica, o que sus padres no quieren que asistan a esa clase, pues dan una asignatura que se llama alternativa a la religión. Y lo curioso es que hace unos años eran 1, 2, 3, 5 alumnos los que de una clase no daban clase de religión católica, entonces salían con un profesor, normalmente el mismo tutor, y se iban a otro espacio más reducido, una tutoría, y allí se daba una serie de cosas que se programan, que no tienen que ver con la posibilidad de que avancen en la materia, eso sí. Tiene que ser cualquier cosa, pero que no avance en la materia. Puede ser refuerzo de algo, puede ser que algún tipo de actividad de historia, que no tenga que ver que no permita que el alumno avance, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Si no se acaso que refuerce algo de matemáticas, posiblemente sí.
Bueno, pues bajo ese criterio se hace un plan de trabajo para el año, como son pocas sesiones al cabo del año, y se trabaja en ellas. Bueno, pues en este momento, en mi colegio, quien sale es el profesor de religión, pero no sale con 5, sino que entonces tenemos que hacer los horarios de tal manera que tenemos que juntar 2 o 3 grupos a la vez en el horario de religión para que los niños de 2 o 3 grupos hagan un grupo y que se vayan con la maestra de religión o se queden en una de las aulas con la maestra de religión y el resto pues se quedan con sus tutores. Entonces ahora mismo el número de alumnos que dan clases de religión es muy reducido, sobre todo en los primeros niveles porque es donde más alumnos extranjeros tenemos. Pero es curioso también, hay padres que, aunque no profesan la religión católica, pero sí que son cristianos, pues optan por que den clase de religión católica a sus hijos y que vayan a clase de religión católica porque no lo ven tampoco tan complicado. Y otros al revés, otros que dan clase de religión católica y que, bueno, pues dicen, bueno, yo prefiero que mi hijo pues sepa más lengua, entonces lo saca porque tampoco lo ve. O sea, que lo de la religión no es una cosa que no es una bandera de nada. O sea, ahora mismo está ahí entre dos aguas y máxima con la nueva ley que a partir del año que viene ya empieza a ser evaluable y junto con la otra asignatura alternativa que también será evaluada y evaluable. El año que viene tendremos que plantearlo de otra manera, pero es verdad que ahora mismo hay muy pocos alumnos que asistan a clases de religión católica. Hace ya, lógicamente, muchísimos años que yo salí del colegio. ¿Cómo se explica a un chavalín a día de hoy lo que es una familia? Es interesante, complicado. Bueno, concepto de familia. Lo que sí que es verdad es que la familia es un encuentro de personas que se quieren y que se aman, y que necesariamente ahora mismo, cuando se habla, se sigue hablando de padre y de madre, pero porque no tenemos casuística en la que sean 2 padres o 2 madres, tampoco es cuestión de ir más allá, y también sin enfatizar mucho, por si algunos son familias monoparentales, sin enfatizar mucho la necesidad de que sean padre y madre, que puede ser padre o madre, y es complicado. De verdad que ahora mismo es complicado. Ahora mismo es simplemente aceptar la realidad que tiene en el aula, y entonces pues el maestro, en función de la realidad que tiene en el aula, pues en torno a eso cuando se habla de la familia se habla de esa realidad, más o menos. No cerramos ninguna puerta, pero también es verdad que sí hay una cosa común en la familia. La familia es un lugar de amor y en algunos casos, la mayoría de los casos, con lazos de sangre, en otros no, a veces son adoptados, ¿no?, los hijos. Pero la mayoría, bueno, el caso es que el modelo familia está integrado por personas adultas y de distintas edades y que se quieren. Fundamentalmente ese podría ser el mensaje. Hacer otra cosa es dejarte fuera a un montón de familias. También es verdad que yo me acuerdo una vez en una clase, no en este colegio, en otro, es que esto no es nuevo tampoco, que yo dije que la persona que más os quiere, le decía yo a los alumnos el primer día de clase, sin ninguna duda es vuestra madre. Y dice uno, pues a mí mi madre quiso matarme. Dije, bueno, a ver, venga, es una broma, o sea que sigue hablando con ellos, y luego hablé con el director del colegio y me dijo que sí, que es verdad que vivía con su abuela por eso. O sea que a veces cuando uno da una máxima así encima de la mesa, luego no existe tan máxima, y estoy hablando de hace un montón de años, o sea que a veces hay excepciones y tenemos que andar con cuidadico para no herir a nadie ni a nada, y al mismo tiempo seguir teniendo la idea medianamente clara de lo que quiere, ¿no? Son muchos los temas que nos quedan por tocar esta noche, estamos ya fuera de tiempo, Ginés, pero no me resisto a preguntarte por tu paso por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Echas de menos la política activa? No, en absoluto, en absoluto. Estoy en la gloria, estoy centrado en mi trabajo y la verdad que no estoy despegado políticamente, quiero decir, estoy en contacto con la sociedad, sigo vivo. ¿Sigues militando en el PSOE? Pero no milito en el partido ni tengo ningún compromiso con ningún partido, eso es verdad. Pero sí con mi ideología y conmigo mismo y con la sociedad en la que vivo. Y eso no renuncio a ello, ¿no? O sea, yo me muevo con 2 grandes valores, que son 2 grandes valores de la izquierda, uno que es la libertad y otro es el compromiso. Mi compromiso con social, vamos. Entonces, esas 2 cosas me han regido mi vida y siguen rigiendo mi vida. Y seguirán rigiéndolo hasta que muera, seguramente. No tenemos ya tiempo, pero me quedo emplazada a preguntarte en otra ocasión, José Antonio, qué ha sucedido en el PSOE para que 2 personas de la talla de Ginés Díaz y de ti estéis fuera. Pues
Pues que... Si me lo puedes contestar brevemente. No, es muy largo de contestar, pero se debe fundamentalmente al que han accedido a la cúpula del partido en Lorca, fundamentalmente, pues personas que trabajan para su provecho propio y no trabajan por los demás, que es por lo que hemos ido mucho al socialismo. Por lo tanto, mientras que estas personas sigan ahí de tapón, pues los demás tendremos que estar fuera. Lo has expresado perfectamente. José Antonio Gallego, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. De todas formas, si me permite, ¿Sí? Espero seguir viéndome con Ginés de vez en cuando tomando un conejo con patatas fritas, que nos gusta mucho. ¿Pero el clan del conejo sigue activo? Sigue activo, por lo menos cenando. Que no está mal. Eso es lo que vamos a hacer dentro de unos minutos, irnos a cenar. Ginés Díaz, un placer tenerte aquí y espero que tu estancia con nosotros haya sido grata. Muy grata, muchísimas gracias. Pues amigos, aquí ponemos el punto final a la Arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita. Será Dios mediante el próximo jueves después del informativo, cuando este espacio vuelva a soltar amarras. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado y sigan, como siempre les digo, en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.